armonizando tu ser con la palabra de Dios, estudiando el libro de Génesis en el capítulo 46, donde habla de Jacob baja a Egipto. Encuentro de Jacob con José, los hijos de Jacob en Egipto. Jacob adopta a los hijos de José. Según lo que tradujeron la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento escribieron al final de cada capítulo un resumen o análisis sobre el conocimiento de acuerdo con el idioma de nosotros hispanos para que pudiéramos interpretar mejor la lectura. Le invito a elegir la Biblia de su preferencia, a escudriñar las escrituras, a estudiar los capítulos para que pueda entender este análisis o resumen que se hace. Yo simplemente lo estoy leyendo con la esperanza de que si a usted le interesa conocer lo relativo a este resumen, pueda entenderlo mejor en la Biblia de su preferencia leyendo ese capítulo. El 46 dice, según el análisis, que la aventura de José tienen aquí una consecuencia de importancia. Jacob viene a Egipto con toda su familia. Los hebreos vienen a radicarse en Egipto, parecen olvidar la tierra de Canaán que Abraham y Jacob habían recorrido con su rebaño y que Dios le había prometido en Egipto, y se van a quedar algunos siglos hasta que Dios le envíe a Moisés, quien lo conducirá de vuelta a la tierra de la promesa. Esta larga demora formaba parte del plan de Dios. Acuérdense que Abraham le había dicho a Isaac que él tenía un pacto con el Señor, una alianza donde iba a heredar esa tierra. Entonces Jacob sale de aquella tierra por motivo del hambre con sus hijos y sus esposas y se van a Egipto, donde José, que fue vendido por sus hermanos, que llega a Egipto y que allí él se hace en medio de muchas dificultades que vivió en su vida, que Dios lo fue formando para ser el gobernador de la ciudad de Egipto y tenía poder sobre la hambruna y la prosperidad que se estaba viviendo en aquel tiempo en Egipto, por lo cual invita a sus hermanos y familia que vayan a vivir allí. Y por eso, hasta que Moisés no surgió de ellos mismos como su libertador, que Dios lo eligió, y a través de ese plan salvístico que Dios hizo para liberarlo a ellos viven allí una etapa de esclavitud. El capítulo 47 dice que en Egipto la tierra pertenecía al faraón, una administración muy estricta que le permitía exigir de todos los agricultores parte de su cosecha. El presente capítulo atribuye a José dicha organización administrativa que dará explicación a tantas cosas posteriores. Las 12 tribus de Israel eran en realidad 13, pero la de Efraín y Manasés se llamaban juntas tribus de José. Así se logra la cifra de 12. El presente capítulo explica esta particularidad. Efraín y Manasés serán considerados como dos hijos de Jacob en reemplazo de José. La bendición de Jacob
va como la de Isaac, su padre, no al mayor, sino al menor de los hermanos. Dios, como se ve, da sus favores a quien quiere, y no según el derecho de sucesión ni según el deseo de los padres. Dios elige su preferencia. La bendición de Jacob se dirige no a sus hijos, sino a las 12 tribus que llevarán su nombre. Estas tribus tendrán en lo sucesivo suerte muy desiguales. La bendición de Jacob es como una manera de afirmar que esos destinos eran conducidos de Dios desde antemano y eran parte de su plan de salvación que beneficia a todos, pero no da lo mismo a todos. Las 2 tribus de Judá y de José dominan el reparto. Al parecer, esta antigua profecía quería decir que Judá iba a vivir aparte de los demás hasta que viniera aquel quien los pueblos obedecían. Pero este texto ha sido maltratado y es dudoso. ¿Se quería solo celebrar la venida del rey David o era el anuncio de un gran destino para el reino de Judá? ¿O se trataba de la espera de un rey salvador? De hecho, los reyes del pueblo de Dios y Jesús después de ello salieron de esa tribu. Judá es pues considerado así como el heredero de la promesa hecha a Abraham y a Jacob. A José se le profetizan grandeza y prosperidad. Es que el reino de Israel fue más fuerte que el de Judá en el sur, a pesar de que no debía levantarse de su ruina. Nótese cómo muere Jacob y José, esos creyentes de tiempo antiguo que todavía no sabían de la resurrección de los muertos. Habían vivido plenamente la vida que Dios le daba en esta tierra, llevado por la certeza de que, siendo fieles a su misión, trabajaban por un mundo mejor que verían sus descendientes. La vejez larga y dichosa que Dios le concedía al final de sus pruebas le daba a entender que Dios es justo y generoso con todo. Sin embargo, mientras no tenían esperanza de una vida más allá, cuánto le faltaba para ser personas colmadas. Pensaban que al morir el hombre, algo de él iba a vivir debajo de la tierra junto con sus padres, en un lugar del que Dios estaba tan ausente como las inquietudes y la bulla de los vivos. Así pues, Dios, sus amigos fiel y defensor, dejaba que lo perdieran para siempre. Seguramente que debían reprimir sus anhelos y callar sus dudas para convencerse de que esto era lo bueno y lo justo. Sus esfuerzos por resignarse hacían de ellos
hombre graves y concienzudo, sometido a la voluntad misteriosa de Dios, pero a cambio de esto se le escapaban las alegrías, la espontaneidad propia de los niños y el amor apasionado por su Salvador. En esto no diferían mucho de lo que hoy viven sin la fe en la resurrección. El libro de Génesis, en el capítulo 50, habla de la manera como muere Jacob y la bendición que él le deja a sus descendientes. El éxodo es la salida de Egipto. Esta es la Biblia, la gran hazaña de Dios, la salida del país de la esclavitud hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo con gran poder, mano fuerte y brazos extendidos, abriendo un camino en el mar. El Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y aquellos que le da su significado al presentarnos a un Dios que libera a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía y luego a la fe cristiana su primera orientación que la hizo diferente de todas las demás. Luego a la fe cristiana, Dios no vive primero para que se lo repete o para indicar caminos espirituales, sino para escoger un pueblo con el cual actuará en el corazón de la misma historia humana. Los evangelios primeros y luego los cristianos reconocerán en Jesús el nuevo Moisés de una nueva partida y buscarán en este libro como figura de todo lo que viven en la iglesia. El paso del mar es el bautismo. La roca de la que sale el agua fuerte es Cristo. Y la alianza del Sinaí presentará la nueva alianza. Pero no por eso debemos olvidar el punto de partida. El éxodo es antes que nada la liberación de los esclavos y la elección del pueblo de Israel. Es una liberación auténtica que alcanza toda la realidad humana, individual y social. Dios libera a lo que quiere tomar para sí y la libertad cristiana estará muy lejos de lo que la cultura occidental entiende con esta palabra. Los relatos del Éxodo abundan en historia hermosa, pero están muy lejos de lo que habríamos presenciado si hubiéramos estado allí. Al contemplar las escenas grandiosas que allí se pintan, nos gustaría saber lo que la historia puede decir al respecto. Todo se ubica alrededor del año 1240 antes de Cristo, unos 5 siglos después de Abraham. En el siglo V, 15 antes de Cristo, los egipcios han sido derrotados por invasores venidos de Canaán, lo que han dejado que muchos nómadas del desierto entraran en el país. Ver la historia de José. Cuando los egipcios vuelven a restablecer sus propios reyes, estos nómadas son tratados con menos
consideración y muchos de ellos huyen para evitar impuestos o trabajos obligatorios. Unos son expulsados, como en el Éxodo 12:31, otros se fugan a favor de la noche, como en el 12:38. Es en este contexto donde se desarrollan los acontecimientos del Éxodo. Uno de estos grupos, perseguido por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una intervención extraordinaria de Dios. Los israelitas vinieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. 14:30. Un profeta, Moisés, el guía de estos fugitivos, interpretó para ellos el acontecimiento. Yahvé, único Dios, lo había escogido para que fuera su pueblo. Moisés y los suyos quedaron en buen tiempo en los oasis del Sinaí. Allí Moisés le dio la ley de Yahvé. La historia pues se encuentra en el Éxodo, pero el Éxodo dice muchas más cosas en las que no lo sigue la historia en el sentido moderno de esta palabra, pues este libro no es la obra de un autor, sino más bien el resultado de una larga evolución, y en él se juntan maneras muy diversas de entender la historia propia de aquellos tiempos. Está, por ejemplo, esta clase de historia de la que hablamos respecto de Génesis 35, y es la que se transmite oralmente en los clanes nómadas. Así fue como se reunieron en una misma familia: Moisés, su suegro Jetro, Aarón, hermano de Moisés, y Miriam, la profetisa hermana de Aarón. Era una manera de expresar los lazos que unían a Moisés con jefes o profetas de otros clanes. Asimismo, se ha identificado el monte Sinaí como el monte Oré y el monte de Dios. Estos eran a lo mejor lugares sagrados cuyas tradiciones se confundieron. Muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos que han dado a este libro su forma definitiva en el tiempo del exilio a Babilonia. Al desarrollar las tradiciones antiguas, querían decir no lo que había sucedido, sino más bien la visión que el pueblo de Israel debía guardar de su pasado. Haciéndolo, enseñaban a su contemporáneo de qué manera serían ellos mismos pueblo de Dios y el fermento de la historia. A ello se debe esta presentación de los israelitas como un pueblo inmerso, ya formado, organizado, que ya tienen un santuario en el desierto con sus sacerdotes y sus talleres, de lo que saldrá el becerro de oro. Y ellos, pueblos inmersos, marchan como un solo hombre, es alimentado con el maná durante 40 años. Recibe las leyes que serán observadas solo después de pasado algunos siglos
y este pueblo entero sale armado de Egipto para conquistar la tierra prometida. Estamos pues confrontando con dos historias, la científica y la que ha formado la conciencia de Israel y del pueblo cristiano. La primera conoce que allí Dios ha entrado en la historia. Su acción ha sido muy discreta y en esto descubrimos su pedagogía. Dios es muy paciente. La otra historia nos enseña quiénes somos y solamente la entienden bien aquellos que han acogido a Cristo. Con todo, sería un error oponer la una a la otra como si todo el relato del Éxodo fuera puro cuento. Bastará leer algunas páginas para entender que no habrían sido escritas y no habrían tenido peso alguno en la conciencia de un pueblo si no fueran verdaderos testimonios. Son el testimonio de aquellos que estuvieron con Moisés y que sin la menor duda hicieron experiencias excepcionales. Son el testimonio de aquellos que la escribieron a lo largo de los siglos, ya fueran sacerdotes o profetas, lo que también tuvieron una experiencia de Dios vivo, el libertador de Israel, y a consecuencia de ella nos transmitieron el fuego del Sinaí. Y así como esa zarza ardiente se le apareció a Moisés, así como vino Jesucristo y se nos apareció a nosotros, la historia del pueblo de Dios, de los elegidos de Dios, de aquellos que obedecen a Dios, porque Dios nos elige de acuerdo a nuestra decisión. Él no obliga a nadie. Cada uno de nosotros es llamado y Él toca la puerta. Si queremos abrir, Él abre, Él entra. Si lo dejamos pasar, y Él se sienta y Él cena con nosotros. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre y me invita a pasar, yo paso, yo me siento y yo como con Él. Entonces, pues nosotros somos privilegiados si llegamos a tener la suerte de ser llamados por Él. Y aún a un Padre tan maravilloso, tan extraordinariamente omnipotente, omnisciente y omniente, que Él da a su Hijo para que aún el que no quiera abrir su puerta tenga el derecho de ser salvo. Porque Jesús murió porque cada uno de nosotros necesitaba de su misericordia para poder ser feliz. La única felicidad verdadera la encontramos cuando nosotros dejamos ese hombre viejo que nos hace tanto daño y optamos por ese ser humano nuevo, un ser humano viejo de malas costumbres, de cosas desequilibradas, de no llevar un orden, una disciplina, de no respetar, y tú lo abandonas y tú lo recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, lo hace dueño de tu vida, lo invita a pasar y le da todo lo que tiene y Él lo recibe con amor y a cambio te da una vida llena, plena y nueva. Te invito a leer las Escrituras, conocer el pueblo de Dios y a que lea el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Es hermoso, es un libro extraordinario y es el libro donde nace el origen de la peregrinación la peregrinación hacia una salvación, porque es cuando se sale de una esclavitud. El hombre mismo cuando está perdido y encuentra el camino que lo conduce a la luz para que la luz lo vea y él vea la luz. Entonces cuando la luz te ve y tú la ves y te deja ver por la luz, pues el camino es claro a llegar. Armonizando tu ser con la palabra